Gracias amigos y amigas por seguir en su espacio Voz para el Cambio. Hoy miércoles con una programación especial por todo lo que estamos viviendo en esta Semana Santa, Semana Mayor. Y en el espacio, en este segmento nos acompañan tres personas, tres jóvenes talentosos, pero también tres jóvenes que reflexionan y que viven lo que es el tema de la reflexión en lo que es la Semana Santa. Y para este espacio nos acompañan el educador, nuestro amigo Richard Toribio, David López, y nuestro colega de aquí de Voz para el Cambio, Torre, de tal manera que podamos hacer un programa especial con motivo de lo que es la Semana Mayor y luego llevar a ustedes en sus hogares qué implica eso, vivir la Semana Santa, qué implica trabajar lo que es el jueves, el viernes y el sábado como lo que son los momentos culminantes en esta celebración tan importante para el mundo cristiano y más para la Iglesia Católica. Y para eso empezamos con la pregunta para el debate y la reflexión con David López. Cuando hablamos de Semana Santa, ¿a qué nos referimos? Y ver eso de la parte de la liturgia, qué implica eso, y que la gente que está ahí escuchando el programa se pueda un poquito enterar de lo que el cristiano y más el católico vive en este momento. Gracias, hermano, por la invitación, como siempre. A los que nos escuchan, bendiciones desde aquí para todos ustedes. Fíjate que la Semana Santa está dentro del marco de la Cuaresma. Habría que entender la Cuaresma, que son 40 días. Para el pueblo hebreo, los números están llenos de símbolos, de significados. Y el número 40 es un periodo de prueba, de proceso, 40 años que duraron por el desierto. De hecho, la historia se escribe del pueblo hebreo después de la salida de Egipto. Es donde se empieza a rescatar hasta llegar hasta Abraham, el padre de la fe. Pero tú puedes tomar los 40, el mismo Moisés duró 40 días, Noé 40 días, 40 noches, Elías, pero también te puedes topar con el mismo Jesús, 40 días de ayuno, y al inicio, el centro de la fiesta, porque es la fiesta más importante históricamente en el cristianismo, porque tiene que ver con la Pascua, y la Cuaresma no es otra cosa que un camino hacia la pila bautismal, hacerte hijo legítimo de Dios. Y como tú comentas, la Semana Santa y la Cuaresma no es otra cosa que actualizar el mensaje de Cristo en nuestra vida. La Iglesia ha intentado tocar cada fibra, cada tendón de la vida de Jesús en cada cosa que hacemos. Y la Semana Santa no es otra cosa que volver a actualizar lo que pasó en la vida de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y si tú te das cuenta, ya desde los orígenes, tenía un significado supremo. Pensar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús es lo que la Iglesia ha hecho en toda su existencia, que es poder actualizar ese mensaje en la vida de la persona. Cuando se habla del triduo pascual, se ve como una sola actividad, viernes, sábado y domingo. Inicialmente el jueves no tenía mayor trascendencia, sino que eso es después que se agrega en la liturgia. Y el símbolo de la Cuaresma tiene que ver con oración, ayuno y limosna, que es lo mismo que todo lo conectamos con la penitencia. Y fíjate, el Jueves Santo, lo que implica, que es la cena del Señor. Jesús se reúne, da una enseñanza, lava los pies. Era costumbre que sea un esclavo que estuviese en tu casa. Tú llegas, una persona que se ha bañado, como hay sandalias, no hay talvia, lo lógico es que
que te laven solamente los pies. Y de ahí, entonces, se ve la necesidad del servicio. Jesús dice, miren, si yo que soy su maestro, les he lavado los pies a ustedes, hagan ustedes lo mismo. Un nuevo mandamiento les doy, ámense unos a otros como yo les he amado. Y fíjate que actualiza lo que te decía de Moisés, que es donde entendemos la Pascua. La primera Pascua que se celebra es en Egipto. Maten un cordero y con la sangre del cordero marquen la casa, porque el Señor va a pasar. La palabra Pascua quiere decir paso. El Señor va a pasar y va a herir al primogénito que no vea la casa que está marcada, y va a morir. Y Jesús lo que hace es que toma pan, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Y luego de la cena toma el cáliz, que es el copón, y tiene vino. Este es el cáliz de mi sangre. Interesante lo que dice después. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Y es precisamente lo que está celebrando Jesús en ese momento con los discípulos, es la Pascua de los judíos. Y fíjate cómo conecta, y ya después de eso lo que se hace es actualizar siempre, y se dice que da paso a la Eucaristía. Desde ese momento se instituye lo que es la Eucaristía, que no es otra cosa que la acción de gracia al Señor. En pocas palabras, fíjate que todo eso está, cada una de las cosas que he dicho, podríamos nosotros tener una catequesis, porque está llena de símbolos y de signos que habría que conocer del pasado, de cómo conectó. Por eso la palabra liturgia ya de por sí tiene una conexión interesante, porque es obra del pueblo. Y es algo que no fue inventada por mí o no fue inventada por alguien, sino que nos ha sido dada desde lo alto. Y por eso el que sabe un poquito de liturgia intenta respetar, de no dar perlas a los cerdos, sino que es algo sagrado, y se intenta entonces el poder tener la dignidad de lo que se celebra. Es mucho lo que habría que hablar con el tema de la Semana Santa. Fíjate, el Viernes Santo, el símbolo de la cruz es un camino hacia la Pascua, pero es con el sacrificio. En la época de Abraham se sacrificaban humanos, y fíjate que es lo que le pide el Señor: dame a tu hijo, pero este es el hijo de la promesa. Y cuando va al camino hay un paralelismo entre Jesús y el hijo de Abraham, que cuando él carga la madera, sin darse cuenta que a él que lo van a sacrificar, le dice: no, ya tú probaste. Y hay un cordero que está enredado en la maleza, lo sacrifica, y ya Abraham entiende que no hay que sacrificar humanos. Pero fíjate que se sacrifican corderos. En la época de Jesús era interesante poder ir al templo y la sangre corría en todo el templo, pero ya no hay que sacrificar animales. Jesús es un cordero que se sacrifica, es el cordero que se sacrifica, y ya hay una necesidad. Entonces es como entender cómo nosotros en la historia de la salvación hemos ido descubriendo a Dios, y nos da a nosotros la capacidad de hacernos más humanos en cuanto vamos conociendo la divinidad. Es poder conectar con esa realidad humana que tenemos, conectándolo con la realidad divina que se hace presente en nuestra vida. Después que Jesús resucita, siempre es Pascua, y toda la liturgia está enfocada desde la Pascua, que no es otra cosa que, como decíamos, el paso de Dios por la tierra, pero con Jesús
recibe otro significado, el paso de la muerte a la vida. En la época de Moisés, el paso de la esclavitud a la libertad. Entonces, es poder nosotros conectar y actualizar ese mensaje de Dios en nuestra vida para ser mejores personas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Como les dije, es mucho lo que habría que decir, porque habría que conectar, actualizar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, porque fíjate que si tú conectas con oración, ayuno, limosna, es el Evangelio de Mateo, el Sermón de la Montaña, capítulo 7, que Jesús dice cómo debería ser, cómo debe ser ese ayuno. Si nos metemos en cada una de esas palabras y en lo que se celebra, cada uno tiene una simbología que nos conecta a nosotros con un mensaje que nos lleva a nosotros a la plenitud, a lo trascendente. Vemos esto que tú dices desde la liturgia, la vivencia del mundo cristiano. Y es una liturgia que es para toda la iglesia cristiana a nivel universal. Ahora, Richard, ¿cómo tú que eres de parroquia, que hace vida, que acompaña procesos, cómo ahora mismo se está preparando la parroquia para vivir todo lo que es esta Semana Santa, esta Semana Mayor, pero más esa parte culminante de lo que es el Triduo Pascual, el jueves, el viernes y el sábado, y luego con esa resurrección para el domingo? Bien, gracias por la invitación, Jacinto. Es interesante cómo uno ve las personas entregadas totalmente, olvidándose alguna vez hasta de su propia existencia y de los compromisos que tienen en la casa para participar, para hacerse sentir y, como decía David, actualizarse en todo este proceso. Desde el Domingo de Ramos, tuve la gente a las 5:30 de la mañana, ¿verdad?, a participar de la procesión. Y ya para este tiempo, ya por ejemplo para mañana, Jueves Santo, pues las personas participan de todas las actividades dadas a celebrarse y darle sentido, por ejemplo, en el tema del Jueves Santo. Si hablamos, por ejemplo, de una población más particular, que son los jóvenes, es interesantísimo cómo tú ves los jóvenes. Algunas veces se escucha que los jóvenes están perdidos, que todo eso, pero es interesante. Y yo me atrevería a retar a esa gente que dicen que los jóvenes que todos los jóvenes están haciendo cosas indebidas. Es interesante cómo los muchachos se levantan a las 5 de la mañana a preparar todas las actividades del Jueves Santo con los jóvenes de la comunidad. El Viernes Santo hacen una procesión en la mayoría de la parroquia al mediodía, y muchos de ellos, incluyendo mi parroquia, a pan y agua. Ese día deciden solamente tomar pan y agua para hacer la procesión. Muchos, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de que sin sacrificio no hay cruz. Entonces ellos asumen esa postura. Oye, es algo que ya yo tengo 19 años participando de tipo de actividad, inclusive mi cristianismo nace ahí, en una pastoral juvenil. Y ya, por ejemplo, para el sábado, la resurrección, el gozo, la alegría, la manifestación de los muchachos, el testimonio que se puede ver y escuchar de los muchachos, es algo impresionante. La experiencia que se vive en una Pascua juvenil, yo te puedo decir, Jacinto, bueno, tú también tienes la información, porque hemos trabajado a nivel nacional en lo que tiene que ver con la pastoral juvenil. Richard también. Más de 100,000 jóvenes este fin de semana van a trabajar, van a vivir Pascua juvenil. A veces una sola parroquia con más de 3,000 jóvenes, sí, una sola parroquia. Y a nivel de país tenemos más de 600 parroquias, más de 500 parroquias. Y sin contar las capillas. Y es interesante ver cómo la vida de esos jóvenes, cuando empiezan el jueves a vivir el Triduo Pascual, algunos le llaman trigo,
trigo pascual, los que van comenzando no entienden, triduo, que viene de 3, y a nivel de Pascua Juvenil se ha asumido desde el jueves. Como decía, la tradición es que el triduo es viernes, sábado y domingo, Sí. y concluye con la vigilia pascual, pero el domingo con la resurrección. Y nosotros que tenemos experiencia, que vemos cómo lo que se hace, la dinámica que se vive en esos 3 días, no hay manera de expresarlo con palabras. Es una experiencia sumamente rica, y aprovecho para que todos los que siguen este programa, que puedan acercarse, que los jóvenes puedan acercarse a su parroquia, a poder tener esta experiencia de vivir el triduo pascual, la Pascua Juvenil, como lo conocemos, que este año tiene para que tengan vida. Es el tema sombrilla que se ha tomado para trabajar a nivel nacional en nuestras parroquias. Sí, eso es mirándolo desde la parte litúrgica para el mundo cristiano, más católico, que está sumergido en esta semana para vivir lo que es la Semana Mayor. Ahora, Jordania, nosotros como voz para el cambio, siempre tiene que ser una puerta de posibilidades para que sea un programa que podamos educar, orientar. ¿Qué le podemos nosotros exhortar? No solamente a los jóvenes que están en la parroquia, en las iglesias, entendiendo que eso es una minoría, a tantos jóvenes que ahora se van a desplazar durante esta Semana Santa, que van a conducir, que van a tomar alcohol, que van a los balnearios. ¿Cuál es el mensaje que le podemos mandar desde este espacio? Claro que sí. Gracias por la invitación, Jacinto. Miren, lo que compartió, por ejemplo, Richard y David es bastante interesante. Y yo siempre hablo de que la salud va muy relacionada con lo cultural. Y todos esos valores que se pueden crear, que se pueden inculcar a nivel cultural, repercute bastante en la salud. Y antes de responder las preguntas y directamente al tema salud, sí quería abordar un poquitico, abundar con lo que comparten nuestros compañeros. Y para mí, como médico, pues la Semana Santa no es en vano que se le llame la Semana Mayor. Para mí, todo el cristianismo, ese es mi entender, se resume en 2 cosas. Se resume cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros, porque esto es bastante amplio, lo que Jesús quiere enseñar con esto. Y donde se resume el cristianismo, entiendo yo, es en la muerte, en la resurrección, perdón. La resurrección, yo entiendo, es el poder. Ahí está el poder. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido un profeta más. Con muchos valores, claro que sí, importantísimos de Dios, pero... Un profeta o una leyenda más. Exactamente, pero el poder está en la resurrección. Y por eso esta semana tiene un valor enorme. Por eso, por ese domingo, por esa resurrección de Jesús. Entonces, partiendo de allí, para responder la pregunta, invitamos a que los jóvenes, a que toda la población, pues, haga este acto de reflexión y entienda el por qué se celebra, por qué conmemoramos, por qué recordamos la resurrección de Cristo. Yo entiendo que cuando estos valores los tenemos inculcados, pues la manera de comportarnos, hasta ahí también se ve la diferencia. Pero ya para aquellos que sabemos que no todo el mundo pues toma este tiempo para reflexionar, aunque creen en Dios, pero no toman este tiempo para reflexionar, pues la invitación es ser prudentes en Semana Santa. Ahora que vamos a ir a lugares, vamos a visitar a los pueblos y vamos a encontrar con muchas personas, los balnearios. Ten mucho cuidado aquí, van a haber personas que van a estar tomando bebidas alcohólicas de manera imprudente, donde te pueden provocar a ti. Hay que tener un espíritu de mansedumbre, estar tranquilo, lleno de paciencia, pero evitar sobre todo los excesos, tanto en alimentación, tanto en las bebidas alcohólicas, que lamentablemente vemos ya muchos niños también hoy consumiendo bebidas alcohólicas de manera descontrolada. Padres no le ponen control a esto. Y sobre todo, ahora que se habla de la difteria, que tocamos ese tema anteriormente, en el segmento anterior de salud, pues la difteria ahora mismo está, pues no es un brote actualmente en Dominicana, pero tenemos que tomar las medidas preventivas, higiene, ¿verdad? Hidratación sobre todo. Entonces, el mensaje sería este: observar los boletines que se van a estar dando por las diferentes redes sociales, pero sobre todo poner en práctica, ser urgente a poner en práctica estos consejos de salud, sobre todo. Es interesante, Jacinto. Yo quiero
quiero resaltar y aprovechar el espacio para decir que, corroborando lo que nuestro hermano comenta, de que no habrá una transformación real social, y esto no es con fanatismo, sino es desde Cristo. Cristo representa la referencia para todo ser humano. Si queremos tener salud, y no salud para no tener sacrificio, porque la vida es una cruz y la vida no excluye el dolor. El dolor de hecho nos hace humanos y hay que tener en cuenta que si hay una enfermedad, sobrellevarla. Y que Cristo, cuando hablamos de valores puros, valores sanos, representa real un estilo de vida que da respuesta de manera positiva a todo ser humano. Así que, como comentas, los excesos hacen daño, aunque sean cosas buenas. Comer es bueno, pero si no lo sabes hacer, vas a perder. Entonces, hay que tener ese equilibrio. Darle las gracias a Jordani por compartir con nosotros, a David López, a Richard Toribio, por hacer de este espacio un espacio de reflexión, y a ustedes, amigos y amigas que están ahí siguiendo a Voz por el Cambio, solamente decirles que conducir con cuidado, hacer un espacio de reflexión en esta Semana Mayor, Semana Santa, y regresar el domingo con esa cara sonriente de resurrección. Así que hasta la próxima.